Rue McClanahan pasó años haciendo reír al público interpretando a Blanche Devereaux. Pero lo que compartió más tarde sobre ese rodaje fue mucho más complejo de lo que la serie jamás dejó entrever. Detrás de los ingeniosos guiones y la perfecta sincronización, presenció dinámicas que rara vez salían de los estudios. En entrevistas y en sus memorias, Rue no intentó destruir el legado, pero tampoco ocultó la verdad. Lo que reveló no fue un escándalo gratuito. Era una realidad silenciosa e incómoda sobre cómo trabajaban juntas 4 mujeres legendarias y qué era lo que realmente las mantenía unidas cuando todo lo demás fallaba. Una química perfecta que no era lo que parecía. Cuando las chicas de oro se juntaron, el reparto en sí parecía casi demasiado perfecto como para fallar. Rue McClanahan y Betty White ya se conocían por haber trabajado juntas anteriormente, y esa familiaridad generó una inmediata sensación de comodidad durante los primeros ensayos. Pero lo que realmente hizo que el espectáculo funcionara no fue solo el talento, sino el contraste. Bea Arthur aportó una presencia imponente y disciplinada, forjada por años de experiencia en el teatro, mientras que Estelle Getty añadió un ritmo cómico impredecible, capaz de transformar una escena al instante. Rue se posicionó en un punto intermedio, adaptable y observadora, capaz de interpretar el ambiente de una manera que facilitaba la naturalidad de las escenas. Desde fuera, parecía que todo salía sin esfuerzo. El público veía a 4 mujeres que terminaban los diálogos de las demás, creando momentos cómicos como una orquesta perfectamente ensayada. Las risas sonaban naturales, la sincronización casi instintiva. Pero Rue aclaró después que esa química no se basaba en la cercanía, sino en el profesionalismo. La diferencia era más importante de lo que la mayoría de los espectadores imaginaban. Según Rue, el rodaje se desarrollaba con una disciplina casi perfecta. No había ego en la actuación, ni vacilaciones, ni errores de sincronización. Cada actriz sabía exactamente cómo apoyar a las demás en una escena, y ese respeto mutuo creaba la ilusión de una profunda conexión personal. Pero una vez finalizado el rodaje, esa energía cambió. La perfecta sincronía que tanto había gustado al público no se trasladó a la vida real como muchos esperaban. Rue describió la experiencia como impresionante y a la vez un tanto surrealista. Admiraba el nivel de compromiso que cada mujer aportaba al trabajo, sobre todo teniendo en cuenta sus diferentes orígenes y personalidades. Al mismo tiempo, no podía ignorar que el vínculo en el que creían no era del todo real. Existía en la escritura, en las interpretaciones y en el objetivo común de que el espectáculo fuera un éxito, pero no necesariamente en sus relaciones personales. Lo que mantenía todo unido no era la amistad en el sentido tradicional, era algo mucho más controlado y deliberado. Y como Rue revelaría más tarde, esa distinción se hizo aún más evidente a medida que el programa seguía cosechando éxitos, una tensión que nadie podía ignorar. A medida que la serie se consolidaba en el éxito, las diferencias entre las actrices se hicieron más evidentes. Y según Rue McClanahan, la tensión más notoria se centraba en Bea Arthur y Betty White. No se trataba de un conflicto dramático y explosivo, lleno de gritos o enfrentamientos públicos. En cambio, era algo más silencioso, más persistente y, en muchos sentidos, más incómodo. 2 personalidades fuertes que simplemente nunca encontraron una conexión natural entre sí. Rue nunca lo interpretó como odio, pero tampoco lo suavizó para convertirlo en algo que no era. Describió su relación como una que nunca llegó a ser lo que ella deseaba. Trabajaban juntos a la perfección frente a las cámaras, pero fuera del set existía una distancia que nunca desapareció del todo. No se trataba de un incidente aislado ni de una discusión específica. Se trataba de enfoques fundamentalmente distintos para abordar el trabajo, el público e incluso el entorno en el que se desenvolvían. Bea Arthur provenía de un entorno teatral estricto, donde la disciplina, la concentración y el mantenimiento de la integridad de la interpretación eran prioridades absolutas. Exigía el mismo nivel de control en todo momento, incluso entre tomas. Betty White, por otro lado, tenía años de experiencia en televisión, incluyendo concursos, donde la espontaneidad y la interacción con el público eran fundamentales. Era conocida por romper la cuarta pared, charlar con el público en el estudio y mantener un ambiente distendido durante las pausas de la grabación. Para Bea, ese comportamiento interrumpía el ritmo del programa. Para Betty, eso era parte de lo que hacía que la televisión se sintiera viva. Rue observó atentamente esta diferencia y comprendía ambas posturas. Respetaba el compromiso de Bea con la estructura y el profesionalismo, pero también apreciaba la capacidad de Betty para conectar con los demás y mantener la energía en alto.
Eso la colocó en una posición única, no como alguien atrapada en medio de un conflicto, sino como alguien que podía ver claramente la razón de la tensión. Lo que complicó aún más la situación fue que la tensión nunca afectó la calidad del trabajo. De hecho, el contraste pudo haberla fortalecido. Cada actriz se mantuvo totalmente comprometida con su interpretación, y es posible que la separación entre ellas contribuyera a mantener esa concentración. No hubo fusión de personalidades ni vínculos fuera de la pantalla que suavizaran las asperezas. En cambio, existió una especie de separación controlada que permitió a cada una aportar algo distintivo a cada escena. Rue también observó pequeños detalles reveladores que describían la dinámica entre ellas sin exagerarla. B, a pesar de su frustración en ocasiones, siempre esperaba a Betty antes de ir a almorzar. Comían juntas, compartían espacio y mantenían una rutina que, desde fuera, parecía una relación cercana. Pero era más estructurado que emocional, más costumbre que afecto. Incluso los momentos que parecían amistosos solían basarse en la coherencia más que en una calidez genuina. Con el tiempo, los premios y el reconocimiento añadieron otra capa sutil. Las victorias y las derrotas dentro del mismo elenco creaban situaciones que fácilmente podrían haber perjudicado a un grupo más débil. Rue admitió que le resultaba incómodo competir directamente entre sí año tras año. Y si bien nunca afirmó que los premios causaran resentimiento, reconoció que ciertas reacciones, en particular las de Beale, sugerían que el reconocimiento dentro del grupo no siempre era fácil de manejar. Sin embargo, nada de esto se reflejó en las actuaciones. Esa era la línea que nunca cruzaron. El público nunca vio vacilación, nunca percibió incomodidad, nunca cuestionó el vínculo entre Dorothy y Rose. Pero tras esa ilusión, Rue comprendía algo que la mayoría de los espectadores no. El programa no triunfó por su cercanía, sino porque sabían perfectamente cómo trabajar juntos, incluso cuando no lo eran. La competencia silenciosa tras el éxito. A medida que el programa ganaba impulso y reconocimiento, comenzó a formarse otra capa de complejidad, una que Rue McClanahan describió más tarde como sutil pero imposible de ignorar. La temporada de premios, que debería haber sido un momento de celebración compartida, introdujo silenciosamente una sensación de comparación individual dentro de un grupo que públicamente se presentaba como inseparable. Cada actriz fue nominada varias veces, a menudo en la misma categoría, y esa realidad creó un ambiente donde el éxito era a la vez colectivo y profundamente personal. Rue admitió que verse en competencia directa con sus compañeras de reparto año tras año le resultaba incómoda. Eran las mismas mujeres en las que confiaba para construir cada escena, las mismas actrices cuyo ritmo y presencia influían directamente en su propio trabajo. Sin embargo, cuando se anunciaban las nominaciones, ya no eran solo colaboradoras, sino competidoras. La industria redujo un conjunto cuidadosamente equilibrado a logros individuales. Y ese cambio alteró el ambiente de maneras que no se discutieron abiertamente, pero que se entendieron tácitamente. Lo que complicó aún más la situación fue cómo se distribuyó el reconocimiento. Betty White recibió elogios desde el principio, al ganar en la primera temporada del programa, lo que marcó un precedente que otros tuvieron que asimilar en tiempo real. Rue ganaría más tarde. Y Bea Arthur también tuvo su momento de reconocimiento. Estelle Getty, a pesar de interpretar a un personaje mayor que su edad real y ofrecer una actuación que fue fundamental para el humor de la serie, fue nominada repetidamente antes de ganar. Estos resultados no generaron un conflicto abierto, pero sí crearon momentos de tensión latente. Según testimonios del elenco, las reacciones a estos premios no siempre se expresaron abiertamente. Las felicitaciones a veces eran comedidas, incluso silenciosas, sobre todo en los primeros años. La energía que se respiraba en el escenario durante las ceremonias de entrega de premios no siempre se trasladaba al ambiente laboral al día siguiente. Rue observó este cambio sin dramatizarlo, pero tampoco lo negó. Comprendía que, en una industria basada en el reconocimiento, incluso las relaciones más profesionales podían ponerse a prueba mediante comparaciones. Al mismo tiempo, se cuidaba de aclarar que esta tensión nunca definió el programa. Con el tiempo, algo cambió. La incomodidad inicial en torno a la competencia comenzó a disiparse, reemplazada por una sensación de logro más colectiva. A medida que la serie seguía ganando premios y consolidando su lugar en la historia de la televisión, el elenco comenzó a celebrar esas victorias con mayor franqueza. La frialdad inicial que había rodeado los triunfos individuales no desapareció por completo, pero ya no dominaba el ambiente.
La perspectiva de Rue sobre esta evolución era sensata y realista. No la presentó como una transformación hacia la armonía perfecta, sino más bien como un ajuste. Las actrices aprendieron a desenvolverse dentro de la estructura en la que se encontraban. Comprendieron que, si bien los premios podían diferenciarlos en el papel, el trabajo en sí dependía de su capacidad para mantenerse conectados en pantalla. Esa comprensión creó una especie de equilibrio que les permitió seguir ofreciendo interpretaciones coherentes, incluso cuando la realidad que las rodeaba era más compleja. Al final, Rue no vio este periodo como un punto de inflexión, sino como una prueba. Reveló los límites de sus relaciones personales, pero también demostró la solidez de las profesionales. El programa siguió prosperando, no porque la tensión desapareciera, sino porque se supo gestionarla, contenerla y evitar que interfiriera con lo más importante, el trabajo en sí, la decisión que lo cambió todo. Para cuando la serie llegó a sus últimas temporadas, el equilibrio interno que la había mantenido unida comenzó a sufrir una presión diferente, no por diferencias de personalidad ni premios, sino por una sola decisión que, en última instancia, pondría fin a toda la producción. Rue McClanahan aclaró más tarde que este punto de inflexión no provino de un colapso del grupo, sino de que una persona alcanzó un límite que las demás no estaban preparadas para aceptar. B. Arthur siempre había abordado la serie con un fuerte sentido de control sobre el material y su interpretación. Con el paso de las temporadas, empezó a sentir que la serie ya había alcanzado su objetivo, el guión. Aunque seguía siendo efectivo, ya no suponía el mismo reto creativo de antes, y se percató cada vez más del riesgo de repetir los mismos recursos emocionales y estructuras cómicas. Para ella, continuar en esas condiciones significaba permanecer en un terreno que ya no le resultaba gratificante a nivel creativo. Rue comprendía esta perspectiva, aunque no estuviera del todo de acuerdo con el resultado. Desde su punto de vista, la serie seguía funcionando. La respuesta del público se mantenía fuerte, y la química, por compleja que fuera tras bambalinas, continuaba reflejándose a la perfección en pantalla. Junto con Betty White y Estelle Getty, estaba dispuesta a continuar. Se estaban negociando contratos, y existía un camino claro para que la serie se extendiera más allá de su emisión actual. Pero la negativa de Bea Arthur fue directa y definitiva. Dejó claro que no continuaría bajo ninguna circunstancia. Esa decisión obligó a toda la producción a elegir entre terminar en su mejor momento o intentar seguir adelante sin uno de sus personajes centrales. Dada la estructura de la serie, la ausencia de Dorothy habría alterado fundamentalmente la dinámica que la hizo funcionar desde el principio. El resultado fue un compromiso que reflejó tanto las fortalezas como las limitaciones del grupo. La serie original llegó a su fin, conservando su esencia, mientras que se creó una serie derivada para continuar con las 3 actrices restantes. Rue se adaptó a esta nueva etapa sin dudarlo, retomando su papel de Blanche en un nuevo escenario donde los personajes administraban un hotel. Fue un intento de mantener lo que aún funcionaba, pero la ausencia de Bea Arthur se notó de inmediato. No como una pérdida dramática, sino como un vacío estructural que no se podía llenar por completo. Rue nunca consideró este final como un fracaso. En cambio, ella lo consideró una conclusión natural, moldeada por las prioridades individuales. Cada actriz había entrado al proyecto con expectativas diferentes, y cuando esas expectativas dejaron de coincidir, el programa llegó a su límite. Lo que le importaba era que el trabajo que habían realizado permaneciera intacto, sin concesiones ni continuaciones forzadas. En retrospectiva, la perspectiva de Rue sobre este momento era clara y sensata. El espectáculo no se vino abajo. Se detuvo en el punto en que una de sus piezas esenciales decidió alejarse, y si bien esa decisión cerró un capítulo, también preservó el legado de lo que habían construido juntos, incluso si eso significaba dejar algo inconcluso para aquellos que estaban dispuestos a continuar. La verdad que Rue dejó sobre su amistad. En los años posteriores al final de la serie, y especialmente en las reflexiones que compartió antes de su fallecimiento, Rue McClanahan fue más directa respecto a una idea que el público siempre había dado por sentada. La creencia de que las 4 mujeres eran tan unidas en la vida real como en la pantalla. Nunca descartó esa creencia como absurda, pero sí dejó claro que no era del todo cierta. Lo que la gente veía en el escenario era real, pero no reflejaba completamente su relación personal. Rue explicó que lo que tenían era algo más específico y, en muchos sentidos, más disciplinado que una simple amistad. Era un vínculo profesional basado en la confianza mutua.
No necesitaban socializar constantemente ni compartir su vida privada para funcionar como un equipo. En cambio, se basaban en un entendimiento mutuo sobre el ritmo, el tono y la responsabilidad. Cada actriz sabía exactamente lo que las demás aportarían a la escena, y esa previsibilidad generaba una sensación de seguridad que se reflejaba en sus interpretaciones. Al mismo tiempo, no negaba que hubiera momentos de conexión genuina. Pasaron años juntos en un entorno exigente y ciertas rutinas se formaron de forma natural. Comían juntos, se sentaban uno al lado del otro durante las largas jornadas de rodaje y compartían pequeños hábitos que daban la impresión de cercanía. Pero Rue hizo hincapié en que esos momentos formaban parte del ritmo del trabajo, además de ser decisiones personales. Fuera del trabajo, sus vidas eran en gran medida independientes. Tenían círculos sociales distintos, prioridades diferentes y estilos de vida distintos que rara vez coincidían. Lo que más destacó en las reflexiones de Rue fue su negativa a simplificar la experiencia reduciéndola a algo sentimental. No describió el plató como un lugar de calidez constante, ni lo retrató como dividido u hostil. En cambio, lo presentó de una manera más realista. 4 mujeres con amplia experiencia, cada una con una fuerte personalidad, encontraron la manera de trabajar juntas sin necesidad de cambiar quiénes eran. Creía que ese equilibrio era la verdadera razón del éxito del programa. También reconoció que este tipo de relación podría no haber funcionado en otras circunstancias. La comedia, especialmente la que ellos creaban, requería precisión, exigía escuchar, reaccionar y confiar en que la persona que tenías enfrente ofrecería exactamente lo que la escena requería. En ese entorno, la cercanía personal era menos importante que la fiabilidad profesional. El público interpretó esa confianza como amistad, pero en realidad era algo cuidadosamente cultivado, no algo que surgiera de forma natural. Al recordar la serie, Rue no intentó corregir la forma en que la gente la recordaba. Comprendía por qué los espectadores querían creer en el vínculo entre Dorothy, Rose, Blanche y Sophia. Pero también quería dejar una versión más honesta de lo que se necesitó para crear ese vínculo en la pantalla. No se basaba en un afecto constante ni en una armonía perfecta. Se basaba en el respeto, la disciplina y la voluntad de presentarse cada día y hacer el trabajo, sin importar lo que sucediera fuera de cámara. ¿Crees que las chicas de oro habrían sido iguales si todas hubieran sido amigas íntimas en la vida real? ¿O sus diferencias hicieron que la serie fuera mejor? Déjame tu opinión en los comentarios y no olvides darle a me gusta y suscribirte para más historias como esta.